Después de haber comenzado poniendo la mirada en María y meditando los misterios de su Hijo, después de haber tenido la oportunidad de acudir al sacramento de la alegría, que es el sacramento de la confesión, después de haber hecho presente el misterio de amor de Jesucristo en la Eucaristía, después de todo este montaje tan hermoso y estos cánticos de avivamiento, les pregunto, son las 8:05 de la noche. ¿Nos vamos? Se lo voy a preguntar otra vez, ¿nos vamos? Más le vale, porque si después que yo he venido de Ponce ustedes se van a esta hora, los amarro a todos y los siento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Sí. Qué bueno. ¿Cómo están hoy? Bien. No. Mi papá me enseñó allá en el pueblo de Jayuya. Yo soy de Jayuya, donde quiere que decirlo, pero allá está la gente de Jayuya. Que bien es la respuesta que dan los que no quieren explicar por qué están mal. Para no tener que dar explicaciones, bien, todo el mundo dice que esté bien, aunque esté arrastrado. Nosotros hoy aquí no estamos bien, nosotros estamos gozosos en el Señor. ¿Cuántos están gozosos en el Señor? Pues si ustedes están gozosos, a mí ya se me fue el miedo. Yo estaba asustadísimo, yo decía, bueno, como la viejita del anuncio aquel que hicieron hace unos años atrás, me imagino que a esa misión irán 4 gatos. Y esto está aquí repleto. Entonces, cuando ustedes estaban mirándome ahí, celebrando en la misa, ustedes no se daban cuenta de que yo estaba nervioso. Eso es lo bueno de las vestiduras de los sacerdotes, que ustedes dicen, ay, pero ¿por qué se ponen tanta cosa? Porque acá nosotros disimulamos que estamos temblando, ¿verdad? Entonces de momento viene el padre y me dice, bueno, coge el micrófono aquí y salen dos del coro atrás cantando. Y yo dije, ¿será que ellos quieren que yo cante también, mi madre? Eso no estaba en el contrato de hoy. Además, si yo empiezo a cantar aquí delante de ustedes, ahí sí que nos vamos. Ahí sí que ustedes se van a ir de aquí. Estamos gozosos en el Señor, hermanos. Yo quiero agradecer infinitamente al señor arzobispo de esta arquidiócesis de San Juan y a todo este comité pastoral de este santuario de Nuestra Señora de la Providencia, para el que desde ahora pido un fuerte aplauso por todo este trabajo tan hermoso que están realizando para construir esta iglesia de Jesucristo aquí en este santuario. Qué bueno que puedo estar aquí con ustedes en esta noche, porque de esta manera podemos juntos, ustedes y yo, abrir el corazón a una experiencia hermosa que no sé hasta qué punto, hasta qué manera hemos llegado a comprender en nuestra vida de cristianos, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida como pueblo. Ese don, esa gracia que hoy venimos a abrir el corazón de par en par, se llama la Cuaresma. Estamos aquí realizando esta misión arquidiocesana porque como iglesia hemos querido escuchar la voz de nuestro padre y pastor, el Papa Francisco, que en el mensaje cuaresmal para este año 2015 nos ha invitado para que este tiempo no vaya a ser en vano, para que no caiga en sacos rotos, en corazones endurecidos, la gracia con la que el Señor nos quiere bendecir, nos quiere transformar, nos quiere salvar y nos quiere transformar en esta nueva Pascua que se avecina. Estamos aquí porque el Papa Francisco nos ha dicho que como iglesia, como comunidad de fe y también como creyentes, necesitamos una renovación del corazón. Esa renovación del corazón es la que Jesús le anunciaba y le prometía a la humanidad a través de Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Y hay que nacer de nuevo, pero hay que nacer del agua y del Espíritu.
Hay que nacer de la sangre preciosa de nuestro Señor. Y hay que nacer de ese amor que, como decía la primera lectura de nuestra Eucaristía, es capaz de hacer cielos nuevos, tierra nueva, con un hombre nuevo, un hombre renovado desde el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Estamos aquí, mis queridos hermanos, porque nuestra fe nos dice que necesitamos renovación. ¿Quiénes de los que están aquí reconocen en espíritu de humildad que necesitan esa renovación del corazón? Todos nosotros lo reconocemos con humildad. Pero esa renovación, hermanos, tú y yo la hemos intentado muchas veces. Tú y yo hemos hecho muchos esfuerzos. Hemos tomado muchas iniciativas. Nos hemos propuesto muchos proyectos. Y puede que en ese camino hayamos realizado un trayecto. Pero puede también que en ese camino nos hemos quedado a mitad. Nos hemos caído sin poder levantarnos. O nos hemos perdido en el propósito que un día inicialmente pusimos delante del Señor. Y es, mis queridos hermanos, que la renovación que necesita nuestro corazón no es el fruto de un esfuerzo personal, por más firme que sea, ni tampoco de un deseo del corazón, por más genuino, por más legítimo que sea. La transformación que necesita nuestro corazón proviene, mis queridos hermanos, de un encuentro con el amor de Dios. Esa es la renovación que necesita el corazón. Esa es la renovación que necesitan nuestras comunidades de fe. Esa es la renovación que necesita la iglesia en el tiempo presente. No basada en estructuras, no basada en proyectos, no basada en normativas, no basada en tradiciones que muchas veces ya no dicen nada al hombre de hoy. Necesitamos un encuentro con el amor de Dios que todo lo hace nuevo. Por eso es que me parece, hermanos, tan sabio el que cada uno de nosotros hoy podamos creer que ese amor es posible, que ese amor nos puede transformar, que ese amor puede causar esa resurrección, esa nueva Pascua en nuestro corazón de creyentes y de iglesia. Qué hermoso, la cruz, bello intercambio de amor. Porque nadie tiene un amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Él me amó, y porque me amó, se entregó por mí. Y es ahí, en esa cruz, en ese bello intercambio de amor, donde cada uno de nosotros debemos poner nuestro corazón, debemos poner nuestra historia, debemos poner nuestro vacío, debemos poner nuestras heridas, debemos poner nuestro pecado, porque nosotros le damos a Él la miseria de nuestra condición humana y Él nos da la riqueza de su amor divino. Qué clase de negocio, ¿verdad? La iglesia, la Arquidiócesis de San Juan, hermanos, ha sido invitada a vivir un desierto. En el primer domingo de la Cuaresma contemplábamos al Jesús que era guiado, llevado, transportado por el Espíritu del Señor hasta el desierto. Y en el desierto se dan unas circunstancias humanas que muchas veces no entendemos. Se dan unas circunstancias humanas que muchas veces nos llevan a la desesperación, a la desconfianza, a la desesperanza, nos llevan a la muerte. En un desierto se vive un gran silencio. Pero es, hermanos, en el silencio vivido desde la fe, donde cada uno de nosotros podemos escuchar una palabra de amor,
la palabra que se hizo carne, la palabra que tiene vida eterna, la palabra que es viva y eficaz porque cumple lo que promete, realiza lo que anuncia. Y nosotros, mis queridos hermanos, queremos asumir el regalo del desierto cuaresmal porque en el silencio que brota de la fe queremos escuchar la palabra de amor, la palabra que se hizo carne, la palabra que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. En este tiempo de desierto, también, mis queridos hermanos, vivimos la soledad. Una soledad que duele. Una soledad que asusta. Una soledad que nos habla de abandono. Abandono de los nuestros. Abandono de los que en un día pusimos nuestra confianza. Abandono de aquellos que pensábamos que nunca se iban a apartar de nuestra historia, de nuestro lado. Pero el más triste, mis queridos hermanos, de los abandonos que se vive en un desierto es el abandono de Dios. El Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces ha salido de tus labios? ¿Cuántas veces ha sido el contenido de tu oración? ¿Cuántas veces ha sido la lucha que llevas en tu fe, la lucha que llevas con tu Dios? Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en esta cuaresma, hermanos, queremos redescubrir una presencia siempre antigua y siempre nueva, la presencia del Dios fiel. La presencia que un día dijo al pueblo de Israel, que había salido de su corazón de amor y misericordia: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y ese Dios, mis queridos hermanos, hagamos memoria. No seamos duros de corazón. No seamos, como dice el Papa Francisco, desmemoriados. Ese Dios ha cumplido su promesa y camina junto a su pueblo y se hace presente en la vida de su pueblo, y lo vemos manifestado en su Hijo Jesucristo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una palabra que no se queda en el vacío. Es una palabra que todos nosotros en fe podemos hoy hacer acción de gracias, alabanza a ese Dios que en el desierto no nos ha dejado sucumbir en la soledad, sino que nos ha hecho sentir la delicia de su presencia. En el desierto, hermanos, se siente el hambre, se siente la sed, se siente la necesidad urgente de aquello que fortalece, de aquello que vigoriza, de aquello que mantiene vivo el cuerpo. Pero creo que en muchas ocasiones hemos dedicado mucho tiempo, muchas fuerzas, muchos medios, mucha vida, mucha ilusión, mucha fe inclusive, hemos dedicado a tratar de ganar y obtener lo que esta vida nos presenta. Y es bueno en ocasiones sentir el hambre. Es bueno en ocasiones sentir la sed. ¿Saben para qué? Para que reconozcamos que no solamente de pan vive el hombre, sino que sale de toda palabra, sino que Él también vive de toda acción, que Él vive del Espíritu del Señor. Pero también, mis queridos hermanos, en el desierto, sobre todo cuando ese sol de la prueba arde fuertemente, el desierto nos cansa. El desierto nos agobia. Y de la misma manera que aquel pueblo tuvo hambre y tuvo sed, de la misma manera que aquel pueblo también sufrió el estrago del cansancio en el camino, ustedes y yo también. Ustedes y yo muchas veces nos hemos quedado sin fuerzas para creer,
sin fuerzas para esperar, sin fuerzas para amar, sin fuerzas para continuar el camino que tiene como destino la Pascua eterna. Y a todos esos que nos sentimos cansados y agobiados, hermanos, hoy el Señor a través de esta cuaresma, a través de esta misión cuaresmal, nos está diciendo: vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque en mí es que van a poder encontrar descanso. Les hago una pregunta, hermanos. Después de haber escuchado estas circunstancias humanas del desierto que nos llevan al desasosiego, a la incertidumbre, nos llevan a la muerte, ¿ustedes creen que nuestros corazones, ustedes creen que nuestra iglesia, ustedes creen que nuestra arquidiócesis de San Juan necesitamos cuaresma? ¿Ustedes necesitan cuaresma? Ay, bendito, eso lo escuchó el botón de acá arriba, lo escuchó. ¿Necesitan cuaresma? ¿Cómo no, hermano? Después de haber escuchado esto, ¿ustedes creen que necesitamos de esta misión de estos 5 días? Y necesitamos que el Espíritu del Señor nos lleve al desierto. ¿Ustedes creen que lo necesitamos? Me gustó el sí. Sobre todo el sí que tiene por un lado por ahí, que no voy a mirar, unos gallitos bien bonitos. Pero más que un sí hecho desde el estribillo popular, vamos a pedirle precisamente al Espíritu del Señor que nos ayude a reconocer por qué necesitamos cuaresma, por qué necesitamos misión, por qué necesitamos de este desierto. Ayer, el 4º domingo de la cuaresma, la primera lectura que ustedes escucharon en las Eucaristías en sus diversas comunidades estaba tomada del libro de las Crónicas. Las Crónicas son escritos donde se recoge el relato de una historia que puede ser una historia personal, la historia de un grupo, la historia de una familia, la historia de la iglesia, la historia de la sociedad. Y ese libro recogía una historia que comienza como todas las historias de Dios. Comienzan en bondad, comienzan en sabiduría, comienzan en amor y en misericordia. Yo seré tu Dios. Y Él, a través del camino del desierto, Él, a través de la historia de aquel pueblo, le dice: tú no eres un pueblo cualquiera. Tú eres un pueblo que tienes un apellido bien grande. Te llamas el pueblo de Dios. El pueblo que yo he querido elegir como mi heredad. El pueblo en el que he puesto mi delicia. El pueblo al que yo le quiero regalar mi salvación. Pero aquel pueblo, dice el libro de las Crónicas, que a pesar de ese amor de Dios fiel, comenzó a multiplicar sus infidelidades. Comenzó a comportarse como se comportan los que ni conocen, ni aman, ni ponen su mirada en Dios. Y comenzaron a manchar la casa del Señor, dice esa lectura. Y a pesar de esa dureza, a pesar de esa indiferencia, Dios siempre fiel. Dios tocando a la puerta del corazón. Dios haciendo llamados a volver a Él. Por eso le suscitó mensajeros, profetas. Pero aquel pueblo estaba muy entretenido en crear su propia historia, en hacer su propio porvenir, en crear su propio destino, sin Dios. Sin Dios. ¿Y qué sucedió? Sucedió, hermanos, lo que le sucede a todo hombre, a todo pueblo, lo que le sucede y le puede suceder a esta iglesia cuando Dios deja de ser lo primero y principal. Cuando dejamos de poner mirada en Él, cuando dejamos de construir historia desde Él,
Cuando comenzamos a creer que los criterios que nos presenta el mundo, la carne, la sociedad, los grupos políticos y sociales, esos son los que deben regir nuestro destino y nuestro porvenir. ¿Saben lo que le sucedió a aquel pueblo? Experimentó la destrucción, la desolación, la muerte. Pueblos extranjeros vinieron y arrasaron con todo. Quemaron todo. No solamente eso, tomaron a los israelitas y los sacaron de su tierra para llevarlos a un pueblo extranjero. A un pueblo, a una tierra donde ya dejaban de ser ese pueblo de Dios. ¿A ustedes no se les parece esa crónica del pueblo de Israel a lo que puede estar pasando en el mundo y en la sociedad actual? ¿No les parece eso una crónica que tristemente relata los caminos por los que muchas veces nuestro pueblo de Puerto Rico ha querido caminar? ¿No les parece que también este pueblo de Puerto Rico es la isla del encanto? Es la perla del Caribe, pero también es un pueblo inmensamente amado por Dios. Este pueblo comenzó a construirse desde Dios, con Dios y para Dios. ¿No les parece que ya nos creemos niños grandes que podemos caminar sin el abrazo, sin la mano del Padre? ¿No les parece que hemos querido construir nuestra historia sin Dios? Que mucho nos espanta, que miedo nos da, que mucho nos indigna la situación que estamos viviendo socialmente. El crimen, la droga, la desunión familiar, las legislaciones en contra de la vida, la falta de unidad y de armonía en nuestros líderes, en nuestro pueblo. Que mucho inclusive nos duelen las situaciones que han sucedido al interno de la iglesia. Pero todo eso, mis queridos hermanos, tiene un denominador común. Nos hemos olvidado de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor es que no estamos muchas veces asumiendo nuestra responsabilidad histórica, nuestra responsabilidad como hombres y mujeres de este tiempo de Dios. No estamos asumiendo la responsabilidad como piedras vivas en la construcción de la iglesia de Jesucristo en este año 2015. ¿Y saben por qué no la estamos asumiendo? Porque en muchas ocasiones queremos tener violencia en el corazón, pero paz en las calles. Queremos tener desarmonía y garatas en nuestras casas, pero unidad en nuestro pueblo. Queremos tener una fe que lo haga todo nuevo, pero no somos capaces de cultivar esa fe en nuestra vida personal y en nuestra vida de comunidad. Ahora, no se me pongan tristes, porque yo no vine de Ponce para ver caras largas. Para ver caras largas, miro la mía cuando me levanto a las 5 de la mañana todos los días. La historia del pueblo de Israel, la crónica que ayer nos presentaba la primera lectura, no terminó en destrucción, no terminó en desolación, no terminó en muerte, terminó en un Dios fiel que fue al encuentro de aquel pueblo y suscitó un profeta, el profeta Jeremías, que con su espíritu tocó el corazón de un rey persa, el rey Ciro, para que aquel pueblo fuera liberado, fuera transformado, fuera renovado. Y hoy, mis queridos hermanos, el Señor suscita a su Hijo Jesucristo para que Él venga a sacarnos también a nosotros de nuestra esclavitud, a darnos libertad, a darnos paz y a darle vida nueva. ¿Cuántos creen en esto? Hay un profeta de nuestro tiempo que a mí me llama la atención poderosamente, al igual que a todos ustedes. Se llama el Papa Francisco.
Si yo pregunto aquí, un aplauso para el Papa Francisco, que le llegue allá a Roma, al Vaticano. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es aquello que más le llama la atención del Papa Francisco? Estoy seguro que voy a recibir múltiples respuestas, múltiples reacciones, múltiples formas de cómo ver la figura del Papa Francisco. A algunos les encanta su lenguaje pueblerino, su lenguaje cercano, ese lenguaje no rebuscado, ese lenguaje, yo diría, acá en mi tierra, yo diría, ese lenguaje jayuyano, de jíbaro, ¿verdad? A otros les llama la atención poderosamente la cercanía del Papa Francisco. El cómo es capaz de romper los protocolos, volver loco a todos los que están allí guiándolos y salir para ir a abrazar al niño, para tomar al enfermo, nos llama mucho la atención. Yo les voy a decir desde mi testimonio personal qué es lo más que a mí me llama la atención del Papa Francisco. Me llama la atención su corazón de padre. ¿Y cómo yo defino un corazón de padre? Un corazón de padre conoce profundamente el corazón de sus hijos y por eso lo ama con fidelidad. Yo les dije que soy de Jayuya, ¿verdad? Ya se los dije. Es que no me acuerdo, es que se me sale eso de decir que soy de Jayuya y no me acuerdo a veces cuando lo digo. Yo no sé cuántos de los que están aquí se van a identificar con esto que yo les voy a contar. Yo llego a mi santo hogar desde Ponce a Jayuya a ver a mis viejitos allá arriba. Y yo vengo y pongo un pie dentro de la casa. El otro todavía está afuera, uno nada más. Y ya no estoy más que poniendo un pie y mi mamá me hace así como el pintor que está cuadrando la pintura y dice, a ti te pasa algo. Yo no, todo bien chévere, todo viene bien. Y no bien yo estoy tratando de darle 60 razones, me dice, a ti te pasa algo. Mira esta mami que me mandó el Señor aquí, gracias linda. A ti te pasa algo. Y aquí voy a utilizar una expresión jayuyana. Y sigue ese piojo pegado ahí. Y hasta que el cura no le dice lo que le está pasando, no está tranquila. Ustedes se ríen no por el chiste, ustedes se ríen porque ustedes son iguales con sus hijos. ¿Saben cómo se le llama eso? Algunos le dicen instinto maternal. Otros le llaman el sexto sentido. Yo le llamo el amor del padre encarnado en una madre. Así se llama así. Eso se llama de esa manera. El Papa Francisco, con ese corazón de padre, ha mirado a su iglesia, ha mirado la humanidad, ha mirado el mundo contemporáneo. Y como lo hace mi madre y lo hacen tantas de ustedes como madres, nos está mirando con amor y nos está diciendo, a ustedes les pasa algo. Hay una carta hermosa que yo estoy seguro que ustedes han pasado sus ojos y su corazón por ella, que se llama La Alegría del Evangelio, en la que el Papa nos dice en palabras muy sencillas pero muy profundas y contundentes qué nos está pasando a ti y a mí. Él dice, el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. El Papa nos ha mirado y nos ha dicho, ustedes están tristes. Caminamos por las calles con tristeza, con pesadez. Damos un saludo casi como si nos tuvieran que sacar el corazón y las entrañas por la boca. Caminamos con tristeza, pensamos con tristeza. Es más, vamos a nuestros templos con tristeza.
¿Cuántas veces, yo que estoy en el seminario y visito distintas comunidades, y yo con mi voz de vender pasteles de jayuya, el Señor esté con ustedes, y con tu espíritu parece que les estoy diciendo, muéranse, muéranse. La tristeza se ha convertido en nuestra acompañante de camino, en nuestra carta de presentación. Se ha convertido a veces en la única oferta que le podemos presentar a un mundo que ya de por sí camina triste. Pero el Papa no nos deja, porque los padres nunca dejan simplemente en el señalamiento, en la corrección a sus hijos. Un padre siempre muestra cuál es el camino. Y el Papa Francisco nos dice cuál es el antídoto, cuál es la medicina para contrarrestar esa enfermedad del alma, esa enfermedad de la sociedad, esa enfermedad que carcome la misión de la iglesia, que se llama la tristeza. Y en la misma carta nos da ahí la receta. ¿Saben lo que ustedes necesitan? Una buena dosis de la alegría del evangelio. Una buena dosis de la alegría del evangelio. ¿Y qué es la alegría del evangelio? El propio Papa lo dice. La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Y quienes se dejan salvar por Él son liberados de la tristeza, son liberados del pecado, son liberados del vacío interior y son liberados del aislamiento. Porque con Jesús nace y renace la alegría. Esta Cuaresma, a través de la palabra que el Señor nos está regalando y nos regalará en esta misión, una petición yo creo que debe surgir de todos nuestros corazones. Y es una petición que deberíamos llevar a las comunidades parroquiales de las que ustedes provienen. Y debería ser el Espíritu que esté animando y levantando a esta iglesia de Jesucristo. Señor, permíteme renacer a la alegría. Permíteme descubrir la alegría. Permíteme rescatar aquella alegría del amor primero. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a pedirle al Señor que nos regale en esta Cuaresma poder vivir un encuentro real con Él. Un encuentro, como dice el mexicano, de apuritas de veras. Un encuentro que no se base simplemente en sentimientos pasajeros, que no se base simplemente en ideas, que cada uno de nosotros podamos vivir un encuentro real con Jesucristo. ¿Cómo se vive un encuentro real con Jesucristo? Aquí les voy a pedir, hermanos, la mayor de las humildades. La mayor de las humildades. ¿Por qué le voy a pedir la mayor de las humildades? Porque en una misión como esta, como en un retiro que tú hayas participado durante estos días o en algún otro momento, ¿tú crees que venimos a decir cosas que tú nunca hayas escuchado? No. Venimos a escuchar la misma verdad de Jesucristo, pero pidiéndole al Señor un corazón nuevo, un vaso nuevo, que haga que esa palabra sea nueva para mi realidad. Por lo tanto, lo que yo les voy a decir aquí, en cierta manera, me da vergüenza tener que decírselos, pero a la vez les invito para que hagamos un examen humilde y veamos si realmente la alegría no está haciendo la actitud permanente de nuestra fe, porque estos elementos posiblemente los hemos descuidado o los hemos vivido de una manera muy automatizada. Por ejemplo,
encontrarnos con Jesucristo en un rato de oración. La oración es el descanso del alma. La oración es la conversación de los amigos, de los que se aman, de los que caminan juntos. La oración es la brisa suave que vino a acariciar el corazón y la fe del profeta Elías para que él pudiera reconocer la presencia amante de Dios. La oración es la piedra sobre la cual tenemos que construir la existencia, la vida, la cotidianidad, el trabajo, la familia. La oración es el antídoto, hermano, para esto que el Papa Francisco llama en la alegría del Evangelio, que es el activismo desenfrenado. Hacer, hacer y hacer. Trabajar, trabajar y trabajar. Planificar, planificar y planificar. Nadie me entienda mal. Ese activismo desenfrenado muchas veces comienza en nuestra iglesia también. Puede comenzar en un sacerdote que simplemente entiende que su ministerio es hacer en lugar de ser. Yo le digo en lenguaje bíblico que nos gusta ser mucho Marta y poco María. Y el defecto de Marta no es que le quería servir al Señor. Yo voy a la casa de ustedes y ustedes no me ofrecen ni un vaso de agua, voy y los quemo por afuera y digo que son unos macetas. Hombre, ¿quién no? A Jesús lo estaban atendiendo, le estaban dando de comer, de beber. ¿Saben cuál es el problema de Marta? Que no lo estaba haciendo por Jesucristo. Lo estaba haciendo por ella. Lo estaba haciendo por quedar bien. Se olvidaba de que allí estaba su maestro y su Señor. Y de eso sí se dio cuenta María. Y el Señor le dice: ay, Marta, Marta, que andas ansiosa y nerviosa, que una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. ¿A cuántos de nosotros Jesucristo nos tendría que decir: ay, Marta, Marta, ay, Elías, Elías, andas por ahí llevándote el mundo desesperado, de mal humor, porque tengo muchas cosas? Y se te olvida la caridad, se te olvida el amor, se te olvida el espíritu por el que hay que hacerlo. O sea, se te olvida Jesucristo, se te olvida la oración. ¿Dónde vivir un encuentro con Jesucristo, hermanos? En la palabra. Esa palabra que es precisamente Jesucristo, el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra en la que había vida, y esa vida era la luz de los hombres. Y vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Los católicos no nos gusta leer la Biblia, no sé por qué. En eso los hermanos separados nos llevan la delantera. El problema es que a veces para decir 2 o 3 disparates, ¿verdad? Pero nos llevan la delantera. ¿Verdad? Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Hermano, lee la palabra. ¿Sabe por qué? Porque también el prólogo del Evangelio de San Juan dice que a quienes la recibieron, o sea, a quienes leyeron la palabra de Dios, se les concedió el poder de ser hijos de Dios. El poder de ser hijos de Dios. Un tercer momento de encuentro con Jesucristo lo hemos vivido hace unos instantes aquí. El pan vivo que ha bajado del cielo. Para el que coma de él, nunca más tenga hambre. A mí me encanta, obviamente, porque es mi tocayo, la imagen del Elías, que cansado de la persecución, cansado de profetizar sin ser escuchado, cansado de los esfuerzos que no dan fruto, se tira debajo de la retama, debajo del árbol, para allí morir. Ya no podía más. Mándame la muerte, Señor. Y Dios le envía un ángel
que le coloca a su lado un poco de pan, un poco de agua. Mira, come, come. Y Elías tan cansado, hasta que entonces Dios a través de la voz del ángel le estremece y le dice: Elías, levántate y come, porque el camino que te espera es superior a tus fuerzas. Elías comió, bebió, se levantó y con la fuerza de aquel alimento llegó al monte de Dios, al monte Horeb. Hermanos, no podemos caminar con hambre bajo el sol. No podemos caminar con hambre bajo el sol. No dejemos la Eucaristía. Amemos la Eucaristía. Profesemos fe en la Eucaristía. Porque ahí está el amor de los amores, nutriendo nuestro amor. Ahí está el Dios que todo lo hace nuevo, renovando nuestro corazón. No dejemos nunca el sacramento de la Eucaristía. ¿Dónde vivir un encuentro con Jesucristo? En el sacramento de la alegría. Ustedes le conocen como el sacramento de la confesión. Otros le llaman el sacramento de la penitencia. Yo le llamo el sacramento de la alegría. Porque la alegría fue lo que rebosó en el corazón del Padre cuando llega el hijo pródigo a la casa y aquel padre lo abraza y hace fiesta porque aquel hijo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y el padre hace fiesta, se regocija en el encuentro de amor, se regocija no simplemente en la actitud del hijo, se regocija en la misericordia que él puede derramar sobre él. ¿Saben por qué a veces nos cuesta mucho el sacramento de la penitencia? Porque pensamos más en lo que vamos a llevar que en lo que vamos a recibir. Pensamos más que tenemos que llevar mi pecado, mi oscuridad, mi humillación, mi vergüenza, en lugar de pensar, hermano, ya Dios conoce todo lo que hay en tu corazón. Antes de que tú reconocieras la necesidad de confesarte, ya Dios sabía lo que hay en tu corazón. Si Dios conoce todo, Dios tiene contado hasta el último pelo de tu cabeza, hasta, aunque seas calvo. Hay que recuperar ese sacramento. Hay que tener fe. Hay que pedirle al Señor el don de la fe. Ya mismo. Mira esto. Ese muchacho que está ahí, yo lo vi crecer en una parroquia que se llama El Buen Pastor en Jardines de Alcaribe. Yo lo guié para que hiciera todas estas cosas. Y ahora él se para ahí a darme órdenes a mí. No me chavo. ¿Desde cuándo los pájaros le tiran a las escopetas? ¿Era este? Ya termino, José Raúl. 2 últimos encuentros con Jesucristo. Si los primeros necesitamos una fe profunda, para este necesitamos una fe profundísima. El Jesucristo que se nos muestra en el rostro real, pero desconcertante de nuestros hermanos. Encontrar a Jesucristo en el hermano, ver a Jesucristo en el hermano. En esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. No en que van en la iglesia, no en que se visten de hábito, no en que hacen Vía Crucis, no en que van a retiro, no en que participan en la misión arquidiocesana, en que se aman los unos a los otros como yo les he amado. Y el que se gloríe en decir que ama a Dios
quien no ve. Mientras no es capaz de colocar ese mismo amor en su hermano, en quien ve, dice San Juan, es un... No, señor. Mentiroso es una palabra ponceña. En jayuyano le decimos, y así lo dice la traducción más literal, es un embustero. Tres textos bíblicos utiliza el Papa Francisco para llamarnos a liberarnos de una gran tentación del mundo presente. Se llama la indiferencia. El que no nos duela el dolor del otro. El que nos quedemos tranquilos porque yo tengo mi bienestar. Porque yo estoy tranquilo. Porque ya yo tengo, entre comillas, garantizada mi salvación. Tres textos bíblicos. El primero, el dolor de mi prójimo tiene que ser mi dolor. El segundo, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está el necesitado? Y el tercero, fortalece tu corazón. ¿Sabes cómo podemos fortalecer el corazón? Haciéndolo débil. Llenándolo de misericordia, llenándolo de compasión, llenándolo de perdón, llenándolo de ternura, llenándolo de tiempo para los demás. Sería imposible terminar esta predicación de este primer día de la misión en un santuario dedicado a nuestra Madre, Nuestra Señora de Divina Providencia, no colocar una mirada en ella que, aunque simple, sea profunda desde la fe y el amor de este pueblo. María, como nadie, vivió la alegría. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa alegría no estuvo exenta, hermanos, de la cruz. Una espada le atravesó el corazón. Y allí, dolorosa, sufriente, pero llena de fe y de amor, estuvo al pie de la cruz María, corredimiendo a la humanidad. ¿Por qué? Porque era más fuerte que tú y yo. Porque era una mujer más valiente que tú y yo. No. Porque ella supo esperar en las palabras de su hijo. Ella había escuchado, sí, que hay que tomar la cruz de cada día. Que su hijo sería llevado a las autoridades, sería enjuiciado, sería condenado, sería colocado en una cruz y moriría en ella. Pero ella también escuchó una palabra, hermano, escúchala tú hoy. Yo resucitaré. Yo resucitaré. Yo soy la resurrección y la vida. Y ella guardó aquella palabra en su corazón. La puso por obra. ¿Saben por qué la puso por obra? La puso por obra porque nunca perdió la fe en su Hijo Jesucristo y mantuvo la alegría ardiente en su corazón aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Problemas tenemos todos, hermanos. Dificultades tenemos todos. Enfermedades, desasosiegos, incomprensiones, todos las tenemos. La diferencia es cómo las llevas. ¿Desde Cristo o con Cristo? Que María, Nuestra Señora de la Divina Providencia, interceda por nosotros para que esa agua sin sabor, llena de tristeza, que muchas veces no calma la sed de nuestro corazón, se convierta en vino sabroso, en vino del mejor, en vino de Jesucristo, muerto y resucitado, para que Él sea permanentemente la causa de nuestra alegría. Que el Señor les bendiga a todos.